Los materiales plásticos. Los materiales plásticos ocupan un lugar destacado en el desarrollo de sectores como el de los envases y embalajes, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción, la medicina, la agricultura o las tecnologías de información y en general forman parte de nuestras vidas. Los plásticos son materiales formados por polímeros construidos por largas cadenas de átomos que contienen carbono, cadenas de moléculas que forman polímeros. Origen de los plásticos. Según su procedencia, los plásticos pueden ser naturales o sintéticos. Materiales plásticos como el polímero, que son macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño formadas a su vez por otras más pequeñas y sencillas que se repiten constantemente. El látex, jugo lechoso de color blanco y amarillento que se extrae de la corteza de Hevea brasiliensis, un árbol tropical. Plásticos termoplásticos. La mayoría se obtienen de compuestos derivados del petróleo. Estos materiales se ablandan cuando se calientan, lo que permite moldearlos y darles nuevas formas que se conservan al enfriarse. Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse tantas veces como se quiera. Plásticos termoplásticos. La mayoría se obtiene de los compuestos derivados del petróleo. Estos materiales se ablandan cuando se calientan, lo que permite moldearlos y darle nuevas formas que conservan al enfriarse. Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse tantas veces como se quiera, como lo son los tubos de PVC, que tienen propiedades amplio rango de dureza impermeable, y las aplicaciones son en tuberías, suelas de zapatos, guantes, trajes impermeables, mangueras, etc. Plásticos termoestables. Proceden de compuestos derivados del petróleo. Están formados por cadenas enlazadas fuertemente en distintas direcciones. Al someterlos al calor y ser moldeados adquieren una forma determinada que se conserva cuando se enfrían. A diferencia de los anteriores, estos plásticos no se ablandan al ser calentados de nuevo. Un ejemplo es poliuretano. Sus propiedades es esponja y flexible, blando y macizo, elástico y adherente, y sus aplicaciones más que todo son en esponjas para colchones y asientos, esponjas de aislamiento térmico y esponjas para bañeras. Técnicas de moldeo de los plásticos. El moldeo de los plásticos consiste en dar las formas y medidas deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para que adhiera su forma. Para ello, los plásticos se introducen a presión en los moldes. En una función de tipo presión tenemos dos tipos. Modelo de alta presión. Se realiza mediante máquinas hidráulicas que ejercen la presión suficiente para el moldeamiento de las piezas. Básicamente existen tres tipos de compresión, inyección y extrusión. Compresión. En este proceso, el plástico en polvo es calentado y comprimido entre las dos partes de un molde mediante la acción de una prensa hidráulica, ya que la presión requerida en este proceso es muy grande. Este proceso se usa para obtener pequeñas piezas de baquelita, como los mangos aislantes de calor de los recipientes y utensilios de cocina. Moldeo de baja presión. Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y presión hasta adaptarlas a un molde. Se emplea básicamente dos procedimientos. El primero consiste en efectuar el vacío absorbido del aire que hay entre la lámina y el molde, de manera que ésta se adapte a la forma del molde. Este tipo de moldeado se emplea para obtener los envases de productos alimenticios. Otras técnicas de conformación es la colada. La colada consiste en el vertido del material plástico en estado líquido dentro de un molde, donde fragúa y se solidifica. La colada es útil para fabricar pocas piezas o cuando emplean moldes de materiales baratas, de poca duración, como escayola o madera. Debido a su lentitud, este proceso no resulta útil para la fabricación de grandes series de pieza. También está el espumado, que consiste en introducir aire u otro gas en el interior de la masa del plástico de manera que se formen burbujas permanentes. Por este procedimiento se obtiene la espuma de poliestireno, la espuma de poliestireno PUR, etc. Con estos materiales se fabrican colchones, aislantes, termoacústicos, esponjas, embalajes, cascos de ciclismo y patinaje,
platafones ligeros y otros. Otro es el calantro, que consiste en hacer pasar el material plástico a través de unos rodillos que producen mediante presión láminas de plásticos flexibles de diferentes espesor. Estas láminas se utilizan para fabricar hules impermeables o planchas de plástico de poco grosor. Aplicaciones de construcción. Distintos tipos de plásticos usados en la construcción. El plástico es uno de los materiales más utilizados en la construcción. Es ligero, barato y muy versátil. Sus materiales básicos están formados por petróleo y gas natural, pero en su producción se utilizan sustancias que hacen que el producto final sea considerado un material sintético y que en algunas ocasiones pueda resultar peligroso. Aunque son muchos los que están en contra de su uso en la vida cotidiana, la verdad es que hoy en día no existen alternativas lo suficientemente eficientes como para poder sustituir al plástico y sus derivados por otro tipo de materiales. El plástico se utiliza en muchos productos de la construcción, desde colas y resinas hasta tableros o ventanas, y una vez el edificio está construido, el plástico también está utilizando como elementos base para la multitud de complementos u objetos decorativos dentro de nuestras viviendas. Entre estos materiales podemos encontrar el acrílico, el polietileno, el PVC y el nylon.